La iglesia en Corinto, que así se llama la ciudad donde está la iglesia a la que Pablo escribe esta carta. Pablo es el apóstol, el escritor de la carta a los Corintios. La iglesia en Corinto, estaba experimentando una segmentación, una división a causa de la identificación de ciertos hermanos con ciertos liderazgos. Unos dicen, yo soy de Pablo, otros dicen, yo soy de Cefas, otros dicen, yo soy de Apolos, ¿se acuerdan? Otros dicen, yo soy de Cristo, pero en el fondo están en el mismo grupo de las divisiones porque están haciendo a Cristo parte de sus propias facciones. Y el apóstol Pablo viene en la carta tratando de explicar a los corintios que este tipo de divisiones refleja una incomprensión de lo que la iglesia de Jesucristo es o debe ser en realidad. Cristo no está dividido y por lo tanto la iglesia no debe estar dividida. El problema que Pablo detectó desde bien temprano es que lo que le pasa a los corintios es que han ubicado o han posicionado a Cristo en un lugar equivocado. Es decir, en vez de que Cristo esté en el centro de la vida de la iglesia en Corinto, Cristo ha sido desplazado y en lugar de Cristo se han puesto los líderes, no por culpa de esos líderes, Pablo, Cefas, Apolos, sino que cada familia, cada grupo ha ubicado en el lugar de Cristo a esos liderazgos. Recuerden ustedes que la iglesia antigua, la iglesia en la época bíblica, en la época del Nuevo Testamento, no es una iglesia como esta. No es que tengan un templo y una estructura donde todos se juntan, sino que diferentes proyectos de misión, diferentes grupos que han salido a evangelizar, han ido formando comunidades propias en una misma ciudad. Es muy probable que el grupo de seguidores de Cefas, de Pedro, haya terminado abriendo un proyecto misionero en Corinto, y lo mismo el grupo de Apolos, y lo mismo el grupo de Pablo. Entonces, en el fondo, para la época en que se escribe la carta, cada uno de estos grupos dice, bueno, yo no reconozco mucho vínculo con el otro grupo porque yo soy de Cefas, yo de Pablo, yo de Apolos. Si no se comprende la posición central que ocupa Cristo, entonces sí que vamos a terminar ubicando a esos liderazgos en espacios que corresponden a Cristo y con criterios que no son espirituales, sino que son meramente carnales. El domingo anterior analizamos los primeros versículos del capítulo 3 y veíamos que Pablo sigue tratando de explicar por qué los corintios tienen este comportamiento, por qué ellos tienen este abanderamiento con ciertos liderazgos. Pablo les va a decir, es porque son carnales o porque son inmaduros en la fe. Por eso razonan desde un punto de vista meramente humano, analizan las cosas desde un punto de vista meramente humano y no espiritual. Es un gran error posicionar a estos líderes en esos lugares que corresponden a Cristo. Y ahí les dice, yo planté, ¿se acuerdan? Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Y nosotros decíamos, bueno, ¿y qué nos corresponde a nosotros? Si el crecimiento lo da el Señor, bueno, nos corresponde ser colaboradores en ese crecimiento, acompañar ese crecimiento. Todo esto a nosotros nos sirve mucho porque nosotros también nos preguntamos si algo de lo que les pasó a los corintios no nos podría estar pasando a nosotros. Si acaso nosotros también no habremos desplazado de su centro a Cristo y habremos posicionado en el centro donde debiera estar Cristo a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros diáconos, a nuestros músicos, a nosotros mismos.
Si acaso no nos habrá pasado o pudiera pasarnos lo mismo. Hoy, en el texto que vamos a estudiar para hoy, Pablo usa otra metáfora. Ya no la de la semana pasada, que era una metáfora más bien agrícola. Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Hoy va a usar la metáfora de la construcción para insistir en que una iglesia dividida en estas superficialidades es una iglesia que ha desplazado a Cristo del lugar que le corresponde y que valora todo de forma inmadura y que corre el peligro de estar habitando un edificio que se va a consumir en cualquier momento. Así que hoy hablaremos del edificio de Dios. La iglesia, no el templo, ¿no?, sino la iglesia como edificio de Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15. Vamos a leer el capítulo 3, versículos 10 al 15. Solo 5 versículos. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. La semana pasada nos quedamos con que el crecimiento lo da el Señor y nosotros colaboramos con el Señor, porque no somos los que damos el crecimiento, solo colaboramos, acompañamos ese crecimiento. En el texto de hoy, el mismo apóstol va a profundizar un poquito en esta idea, ¿no? ¿Qué alertas habría que tener en esto de colaborar? ¿Todo vale en esto de colaborar? A veces uno tiene la imagen de que el pobre Dios debiera estar agradecido que yo quiera colaborar con él. Que se aguante nomás, porque yo para eso colaboro y si quiero no colaboro. No cualquier colaboración vale en este proyecto del reino del Señor. Hay 2 alertas que acá el apóstol nos presenta y que son las que quisiera dialogar con ustedes en esta tarde. Primero que todo bien con los colaboradores, pero cuidado con poner otro fundamento. Cuidado con poner otro cimiento sobre el que ya está puesto. Miren versículos 10 y 11. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Pablo ha identificado desde el comienzo de la carta que el problema de los corintios no es simplemente la afinidad con unos líderes o con otros líderes. No es simplemente que este me gusta y este no me gusta. Pablo ha identificado que el problema con los corintios tiene que ver con el centro de todo, es decir, con Jesucristo. Ya viene insistiendo hace varios capítulos, varias secciones, nosotros lo hemos visto acá, en que él no quiere hablar de otra cosa sino de Jesucristo y de Jesucristo crucificado. Y parece que todo esto es porque él capta que el problema no son simplemente gustos personales, tiene que ver con la posición en la que Cristo está ubicado en esa iglesia. El fundamento es Jesucristo.
Nadie debe poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. A mí esto me llama la atención, porque no es que Pablo diga que nadie ponga otro fundamento que el que yo puse, como queriendo decir el que llega primero pone el fundamento y el que fuere el fundamento ese se queda. No, que nadie ponga otro fundamento que el que está puesto y ese fundamento es Cristo. Pudiera darse que alguien puso otro fundamento, entonces eso es ilegítimo. Pero en la iglesia de Jesucristo, en el discipulado del Señor, en el seguimiento del Señor, no hay que poner otro fundamento en la medida en que el fundamento sobre el cual esté basada la iglesia sea Jesucristo. Jesucristo. Pablo se pone monotemático. Jesucristo como centro, la cruz de Jesucristo como centro, como núcleo del discurso cristiano, Jesucristo como fundamento. En el versículo 10 hay una frase al final que a mí me llama la atención. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Hay un fundamento que está puesto, todos colaboramos, bien la colaboración, pero no pongan otro fundamento y de eso cada uno tenga cuidado sobre cómo construye. Fíjense ustedes que no es un mensaje a los líderes. No es que Pablo esté diciendo, hey, no pongan otro fundamento los líderes, sino todos aquellos que participan como colaboradores pudieran estar siempre al borde de poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y por eso la advertencia es muy interesante. Cada uno mire cómo contribuye, cada uno mire cómo colabora, cada uno mire lo que hace para no estar poniendo otro fundamento sobre la iglesia, incluso por error. La pregunta que nos queda a nosotros es, ¿cuál es nuestro fundamento? ¿Sobre qué cimiento está construida nuestra forma de ser iglesia de Jesucristo? Fíjese que esta iglesia local va a cumplir 84 años, ya fuimos invitados a la celebración. Hay un coro que va a venir, va a ser un tiempo, vamos a echar la casa por la ventana. 84 años, pero 84 años es mucho en un sentido y es nada comparado con los 2000 años que tiene la iglesia de Jesucristo. Para que algo sea iglesia de Jesucristo, el fundamento ha de ser Cristo. De lo contrario, bien puede ser un club social, un club deportivo. Algo muy bonito, pero no la iglesia. La iglesia de Jesucristo ha de estar fundada sobre Jesucristo. Y Pablo sospecha que en la iglesia de los Corintios ese fundamento se ha trastocado. ¿Por qué lo sospecha? Porque él percibe que los liderazgos empiezan a ocupar un rol más importante. Porque él percibe que la iglesia comienza a estar dividida. Porque él percibe que entre hermanos no se reconocen en la fe. Yo soy de este y no de este. Bueno, la pregunta para nosotros es lo mismo. ¿Cuál es nuestro fundamento? Y la pregunta no es cuál es el fundamento que pusieron hace 84 años. Porque a cada uno se le pide guardarse de no poner otro fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento? El pastor, la pastora, el canto, un programa de la iglesia, una confesión de fe. Pudiera ser que alguien puso en su propia experiencia cristiana un fundamento sobre el cual ha fundado su vida cristiana que no es Jesucristo y que si ese fundamento se cae, también se cae su fe en Dios. Pudiera ser que alguien basó su fe en un programa de la iglesia y el programa desaparece y se acabó la fe en Cristo. Pudiera ser que alguien basó su edificio espiritual en un canto y el canto ya no se canta y entonces también
se destruye mi fe, o en un pastor, o en una pastora, o en un líder, o en un color de las luces, o en la calefacción, o en lo que sea, y cuando eso falla, ¿se acaba mi discipulado? Porque estaba fundado en algo que yo había creado con gusto, con alegría, pero que no era Jesucristo. Eso respecto de nosotros mismos. Pero respecto de otros, nosotros que somos colaboradores también podríamos, en la buena intención de colaborar, crearle un fundamento distinto de Cristo a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, a quienes acompañamos en su crecimiento. Es decir, debiendo acompañar el crecimiento de otros, porque el crecimiento lo da el Señor, en vez de hacer ese acompañamiento, simplemente les creamos un nuevo fundamento a otros, para hacernos los simpáticos, para que nos quieran un poquito más. Y entonces empecé a decirle al de al lado que podía seguir a Cristo con este fundamento que no era Cristo, que podía basar su vínculo con la fe en el Señor a partir de un cimiento que no era Jesucristo, sino que era algo que hemos creado nosotros. Una doctrina muy linda. He hecho creer a las personas que la linda doctrina de nuestra iglesia puede servir como reemplazante del fundamento que es Cristo. He hecho creer a las personas que la linda administración de nuestra iglesia puede ser el reemplazo del fundamento que es Cristo. Y las personas han terminado vinculándose con nosotros creyendo que están cimentados en Cristo cuando en realidad no lo están. Cada uno mire que en la colaboración no ponga otro fundamento que no sea Jesucristo. Una vez en la historia y para siempre, Dios, el Dios hombre, ocupó el lugar de los condenados en una cruz. Los dioses de la antigüedad pedían sacrificios, los dioses de la antigüedad castigaban a los pecadores, pero en medio de todo eso que era el sentido común de las religiones, aparece un grupo de seguidores de Jesús que dicen que lejos de aquello, el Dios de los cristianos ocupó la cruz de los culpables. Eso es Jesucristo. Dios muriendo por nosotros. Dios ocupando la vereda del castigado en lugar de la vereda del castigador. Y aquel es el fundamento de la iglesia. Cuidado con poner otro fundamento. Pero no solo el que colabora debe cuidarse de no poner otro fundamento, también debe cuidarse de cómo edifica sobre ese fundamento. ¿No? Es complicado ser colaborador de Dios en esta tarea del crecimiento. No solo cuidado con no poner otro fundamento, también cuidado con cómo sobre edificamos. Miren versículos 12 en adelante, 12 al 15. Si alguien construye, esa es la misma idea de cada uno mire de no poner otro fundamento. Ahora, si alguien, cualquiera, si alguien construye sobre este fundamento, convengamos en que la persona puso el fundamento adecuado o respetó el fundamento adecuado. Bueno, si alguien construye sobre ese fundamento, mire los materiales, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, materiales caros, materiales escasos, materiales costosos, difíciles de conseguir, materiales de élite, o que construye con madera, heno y paja, materiales más fáciles de conseguir en la época de la Biblia, menos costosos, más comunes. Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer
y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. El problema que Pablo está advirtiendo está un poquito más arriba del cimiento, ¿no? Cuando ya se empieza a construir sobre los cimientos del edificio del que está hablando metafóricamente, por supuesto. En el proyecto de Dios que es la iglesia, entonces se puede construir con materiales difíciles de conseguir, pero duraderos. En la comparación que hace Pablo, esa es la comparación, ¿no? Unos duran y otros no duran. O se puede construir con materiales que no van a resistir el paso del fuego, por ejemplo, como el heno, la madera, la paja. No nos referimos a los templos que habitamos, estos edificios, ¿no? Sino a la iglesia de Jesucristo. Si alguien entre todos los colaboradores quiere colaborar, entonces también póngale ojo a cómo colabora. ¿Con qué? No todo vale en esta edificación que es la iglesia de Jesucristo. Y en esto de que no todo vale, hay dos tipos de materiales en la imagen que Pablo nos presenta. Una que proporciona una durabilidad al edificio que es la iglesia. De nuevo insisto, no el templo, sino la iglesia de las personas, el discipulado cristiano. Otro tipo de materiales que en la imagen de Pablo no soportaría el momento en que sea puesto a prueba por el fuego, por ejemplo. La iglesia de Jesucristo bien construida es aquella que sí puede resistir el momento de la prueba. La iglesia de Jesucristo mal construida es aquella que no puede resistir el momento de la prueba. Lo que inevitablemente va a acontecer es el momento de la prueba. Ese momento en que el fuego va a probar lo que ha sido construido, que es un momento que está más cercano de lo que uno imagina, que está a la vuelta de la esquina siempre, es el momento en que descubriremos si nuestra forma de seguir a Jesucristo ha sido edificada primero sobre el fundamento que es Cristo y segundo, si ha sido edificada con buenos materiales o no. Si el acompañamiento que estoy haciendo a otros es un acompañamiento que le puso otro fundamento o el correcto, o si fue un acompañamiento donde construyó con materiales duraderos, preciosos, escasos, valiosos, o simplemente con algo que tiene poca durabilidad. El discípulo de Jesucristo está llamado a ser discípulo para siempre. El seguimiento de Jesucristo no es una pasantía, no es una experiencia temporal. El que decide seguir a Jesucristo decide seguirlo para siempre. Por lo tanto, nos engañamos a nosotros mismos si creemos que podemos ser buenos discípulos de Jesucristo, si vamos a soportar, si va a durar nuestro seguimiento del Señor, habiendo edificado con material fácil de conseguir, fácil de trabajar, barato, poco costoso. Si hemos construido sobre nuestra vida una forma de discipulado en microondas, como dice un pastor amigo, algo rápido, total, lo que importa es el número. O si se ha invertido vidas en formar vidas. Eso va a ser demostrado cuando llegue ese momento en que los materiales de construcción sean probados con el fuego. A veces nosotros somos buenos para construir con materiales que duran poco, porque es fácil. Siguiendo el ejemplo de Pablo, construir discipulado, construir vida cristiana, la de otros y las nuestras mismas, con materiales que no cuestan nada. Ofrecemos una cascarita de construcción. Si esto fuera la construcción de edificios,
probablemente sería un delito lo que muchos ofrecen como forma de seguimiento de Jesucristo. Algo fácil. Si sigues a Jesucristo, todo va a ir bien. Acá te predicamos lo que quieras oír. ¿Qué quieres? A, predicamos A. ¿Quieres B? Predicamos B. Te predicamos y te cantamos lo que quieres cantar. ¿Qué canción? ¿No te gusta esta porque es muy densa, muy profunda? Te cantamos otra. Total, ser discípulo de Jesucristo, ofrecemos el discipulado que tú quieras para que creas que eres un discípulo de Jesucristo. Todo irá bien. Si tú sigues a Jesús, tu salud va a ir bien. Tu matrimonio va a ir bien. Tu carrera va a terminar bien. Tus amigos te van a querer para siempre. Eso es construir un edificio que no va a durar ni 5 minutos en el seguimiento de Jesucristo. No somos invitados a seguir a Jesucristo porque es un buen negocio seguir a Jesucristo. Somos invitados a seguir a Jesucristo porque fuera de Jesucristo hay perdición eterna. Pero una vez que empezamos a construir, buscamos la manera de saltarnos las normas para que la edificación no sea tan costosa. O sea, si tengo que invertir mi vida para discipular a este que conozco desde ayer, no quiero, mejor le enseño cosas más fáciles. ¿Ok? Le digo que todo va a ir bien. Cuando descubra que todo va mal, ya no voy a estar cerca. Lo que pasa es que es difícil construir con lo duradero. Es difícil conseguir el equivalente a lo que Pablo dice, oro, piedras preciosas, plata. Es más fácil construir el edificio de la fe con paja. Pero es un engaño. Es un engaño. Pero es más fácil. ¿Quién querría pasar por el tenebroso camino de la cruz de Cristo si en la pantalla de al lado me ofrecen un trono? ¿Quién quiere cargar una cruz cuando en el link de al lado me ofrecen la victoria completa, la salud sin límite, la riqueza asegurada? ¿Quién querría escuchar a Jesús decir, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, como los condenados a muerte, y sígame? Si en la puerta de al lado me dicen acá no hay cruz, acá todo es felicidad, acá la victoria está asegurada, lo mereces como hijo del rey. Bueno, tantas cosas que hemos escuchado a lo largo del tiempo. No, los días difíciles, la prueba de fuego va a llegar tarde o temprano. A eso se refiere el modelo de Pablo cuando dice que van a construir un edificio y el fuego lo va a probar. Claro, es eso, ¿no? El edificio bien construido va a soportar un poco y va a mantener con vida a la gente dentro. El edificio construido con material ligero ni siquiera va a salvar al que está adentro. Los días difíciles siempre llegan y cuando lleguen, el discipulado construido como una cascarita no va a resistir. Y entonces, ¿cómo colaboramos nosotros los colaboradores? ¿Cómo debemos acompañar? ¿Cómo debiéramos construir con material precioso? Primero, redescubramos el mensaje escondido detrás de siglos de tradiciones evangélicas y de tradiciones católicas. El cristianismo en todas sus versiones ha construido una cantidad enorme de doctrinas muy bien elaboradas, preciosas. Doctrinas que terminan ocultando al Dios hombre clavado en esa cruz.
A veces queda la impresión de que si a Pablo lo pusiéramos entre nosotros nos volvería a decir, mire, yo no quiero hablar de ninguna de sus rencillas teológicas, solo quiero saber de Cristo y Cristo crucificado. Hay que redescubrir el mensaje del Evangelio que está escondido detrás de estos diálogos que la teología ha ido creando por siglos. Es un mensaje sobrio, sin grandes luces, pero un mensaje duradero, como el edificio que se construye con piedras preciosas y con fundamento sólido. Hay que recuperar a ese Jesús, escondido debajo de las doctrinas sobre Jesús. Quienes han estudiado algo de teología sabrán que hay decenas de cristologías. La cristología es la manera en que tratamos de entender el discurso o que construimos un discurso sobre Jesús. Hay decenas de cristologías, pero hay un solo Jesucristo. Y el fundamento de la iglesia no es una cristología, es Jesucristo. Hay que redescubrir a este Jesucristo escondido detrás de las cristologías. Y hay que señalar, cada vez que sea posible, señalar a ese monte, el monte Calvario, donde una cruz sigue dándonos sombra para vivir nuestro día a día. Concluyo diciendo que los fundamentos de la iglesia no son las doctrinas. Los fundamentos de la iglesia no son los programas que inventemos y eliminemos mañana. Los fundamentos de la iglesia no son la sana administración de la iglesia. Los fundamentos de la iglesia no son los sermones. Los fundamentos de la iglesia no son las canciones. El fundamento de la iglesia es Jesucristo y Jesucristo crucificado. Si nuestra especialidad es hacer doctrinas, es hacer programas, es administrar, es hacer sermones o hacer canciones, pero no logramos transmitir el primitivo y humillante mensaje de la cruz, ese edificio espiritual que estamos construyendo no va a soportar la prueba. Pero si nuestro fundamento es Jesucristo, no al estilo corintio que usaba Jesucristo para pelearse con los otros hermanos, sino de verdad Jesucristo, entonces los tiempos de prueba solo nos harán más firmes. Esa cruz que obsesiona a Pablo, esa cruz que convierte a Pablo en un tipo desagradable para invitarlo a una conversación, porque no quiere hablar de otra cosa que no sea la cruz. Esa cruz no es el recuerdo de la derrota de Dios. Esa cruz es el recuerdo del amor de Dios. Esa cruz recuerda que Dios, que debía castigarnos, sufrió nuestro castigo en nuestro lugar. Ese Dios que debiera haber estado en la vereda del que emite el juicio, experimenta el resultado de un juicio en contra, en favor nuestro. No era poco común que de los dioses de la antigüedad se contara que levantaban difuntos, que volvían a la vida a las personas. Eso no era algo poco común. Pero lo que nunca se había oído es que Dios muriera en lugar de sus seguidores. Dioses que hacen morir a sus seguidores en su favor abundan. Solo hay un Dios que ocupa la cruz en lugar de sus seguidores. Ese es el mensaje cristiano, hermanos. Ese es el mensaje cristiano y ese es el fundamento de la iglesia. Si en medio de la celebración
de las grandes victorias y éxitos que nos toca vivir en la vida, nos detenemos un minuto y miráramos con detención, veríamos a lo lejos, en un monte casi olvidado, una cruz que nos recuerda el amor de Dios que no ha cambiado con todo el éxito que hemos tenido. Pero si en el fondo de nuestras derrotas, cuando fracasa todo lo que hemos construido, cuando pecamos en lo que pensábamos que no íbamos a pecar, nos detenemos y alzamos la vista, veremos la misma cruz que vio el victorioso, que también nos recuerda que el amor de Dios no ha cambiado. Por eso no es necesario buscar una iglesia para vivir las victorias y escapar de ahí para vivir las derrotas. La iglesia de Jesucristo es una iglesia que tiene como fundamento a Jesucristo, un Cristo caracterizado por colgar en la cruz pagando nuestros pecados, y que se construye hacia arriba con paredes muy bien construidas que recuerdan el fundamento en cada instante. La vida de la iglesia es una vida donde podemos vivir nuestros grandes éxitos a la sombra de la cruz de Cristo, pero también nuestros grandes fracasos, también nuestras grandes derrotas a la sombra de la misma cruz de Jesucristo. ¿Alguien quiere saber cómo construir con piedras preciosas y no con paja el edificio que nos toca construir como colaboradores del Señor? No es tan rebuscada la respuesta finalmente. Señale a la cruz de Jesucristo cuando sus amigos, sus amigas, sus parientes vivan las grandes victorias que nos toca vivir a veces. Cuando terminemos la carrera, cuando compremos una casa, cuando compremos un auto, cuando iniciemos un proyecto personal, cuando iniciemos un matrimonio, un pololeo, un noviazgo, y le contemos a alguien o alguien nos cuente, señale a la cruz de Jesucristo, para que esa persona exitosa, victoriosa, feliz, recuerde que esa felicidad la debe al Dios colgando en la cruz. Pero señale a la misma cruz cuando el amigo esté viviendo en el fondo de la destrucción, de la derrota, de la humillación, del pecado. A la misma cruz. Porque ese será el momento en que le diremos al que quiere escapar, porque ya no tiene ni cómo levantar la cara por la vergüenza frente a sus amigos con los que compartió tanto y ahora está avergonzado. Bueno, señale la misma cruz, porque esa cruz le va a recordar que no tiene que cambiar la cara, que no tiene que ocultar el fracaso, porque también esa cruz muestra que el Dios que pudo ponerse como juez, se puso como juzgado, que pudo ponerse como castigador, fue clavado ahí como el castigado, como el culpable. En el fondo de todo, cuando se dice que Jesucristo es el fundamento de la iglesia, de alguna forma se dice que el amor es el fundamento de la iglesia. Cuando uno lo mira de esta forma, uno bien podría detectar, y esto tiene que hacerlo cada uno en particular, porque los casos acá somos todos distintos. Cuando se dice que el fundamento de la iglesia es Cristo y Cristo expresa el amor de Dios, cada uno tiene que ver si lo que ha construido cuadra con el fundamento. Hemos construido religiones de todo tipo. Algunas no tienen nada que ver con el fundamento que es Cristo. Algunas son puro odio, algunas son puro juicio, algunas son pura promesa de éxito, construcciones sin cruz, no son la iglesia de Jesucristo. El amor. En otro lugar, el apóstol Pablo va a expresar esto de una forma muy interesante. Romanos, capítulo 8,
versículos 38 al 39. Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39. ¿Lo están viendo ustedes? Lo conocen, ¿no? Vamos a leerlo juntos, en voz alta. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Agregamos nosotros, Cristo Jesús, nuestro Señor, fundamento de la iglesia. Oremos, pónganse ustedes de pie, oremos al Señor. Gracias, Señor, por permitirnos recuperar esta lectura bíblica o recuperar el sentido de esta lectura bíblica para nuestros días. Señor, tú conoces nuestras vidas, conoces si hemos puesto otro fundamento, si el edificio que hemos construido de nuestra fe es simplemente paja o si es material sólido y precioso. Conoces también si hemos colaborado a cambiar el fundamento en otros en lugar de afirmar a Cristo. Y conoces también si hemos construido sobre otros una edificación poco sólida. Señor, perdónanos si hemos errado el camino, pero no queremos seguir por ahí. No queremos seguir un camino donde nuestra fe se vuelva poco robusta. Al contrario, queremos afirmar el fundamento que es Cristo y queremos hacer el esfuerzo de que nuestra colaboración en la edificación del cuerpo se haga realmente con material precioso. Querido Señor, en momentos como este solo podemos dar gracias por lo que significa la mirada permanente que podemos tener hacia la cruz. Seguro que quisieron humillarte al clavarte en la cruz, pero solo lograron crear un símbolo de esperanza. Porque cuando nosotros miramos esa cruz, no podemos ver humillación, solo vemos amor. Y gracias porque no te detuvo la sabiduría de este mundo para ocupar el lugar nuestro en la cruz. Porque no te detuvo ni el diablo ni todas sus huestes para ocupar nuestro lugar en la cruz. Y gracias porque tampoco ahora, como bien dice el apóstol, seguramente nada podrá separarnos de tu amor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.